Aleluya. Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Samuel, en el capítulo 7, verso 3, de la hermosa, la maravillosa palabra de Dios. Vamos a dejar que Él nos hable en esta noche, que Él nos ministre en esta noche con su hermosa palabra. Dice la maravillosa palabra de Dios, si usted ya tiene, 1 Samuel, capítulo 7, verso 3. Aquí hay un acontecimiento muy grande que pasó en el pueblo de Israel. Por eso se los quiero leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la maravillosa palabra de Dios. 1 Samuel 7:3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y hastadlos entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reuní a tu Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, vinieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no cese de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolo hasta abajo de Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado de los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel liberó su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y jugó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre querido, hemos leído esta porción de la Escritura, Señor, recordando este gran hecho increíble que tú hiciste por tu pueblo, sabiendo que tú lo harás por nosotros también, en el nombre de Jesús. Por eso te pedimos que en esta noche tu mano de poder caiga sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, comienza a obrar, comienza a obrar,
comienza a obrar en el nombre de Jesús. Te rogamos, Padre, piedad sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Socorro, auxilio. Nos presentamos delante del trono de la gracia y te pedimos socorro, auxilio, Jesús. Ayúdanos a seguir adelante. Llena, llena, llena todo este lugar con tu presencia. Espíritu Santo, bendito Ruach HaKodesh, llena este lugar en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos todo demonio y lo echamos fuera las mentes, fuera los cuerpos. Desato cuerpo, alma y espíritu. Desatando los cielos. Fuera, diablo. Fuera las mentes. Fuera los cuerpos. Ordeno ahora mismo. En el nombre de Jesús. Fuera los cuerpos. Fuera las mentes. Se cortan cadenas. Se rompen ataduras. Yugos se pudren a causa de la unción que comienza a caer ahora, ahora, ahora. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y tú comienzas a restaurar las vidas. Sé libre ahora en el nombre de Jesús. Sé libre ahora en la libertad que Cristo nos hizo libre. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene poder. Toda persona que escuche este mensaje, aplico la sangre de Jesús en cada uno de ellos. Y declaro libertad. Sé libre en el nombre de Jesús y a su nombre, aleluya, gloria a Dios. Bueno, el título de este mensaje, Dios te quiere bendecir y Dios te quiere restaurar. Aleluya. Bueno, nosotros llegamos a este pasaje, pero este es el último juez de Israel, tiene una historia muy tremenda, porque la Biblia declara que cuando salen de Egipto, Moisés los vio por 40 años en el desierto, ¿no? Y todos los días iba una columna de nube a la mañana y una columna de fuego a la noche. Pero Moisés muere en el desierto y antes de morir le entrega el mando a Josué. Y Josué sigue también muchos años en el desierto caminando y la nube iba de día y la columna de fuego de noche, y todos los días el maná. Pero llegan a la tierra prometida y bandean con Josué, y Josué vive un par de años más. Dice el capítulo 2, verso 8 de Jueces, y murió Josué siendo de edad de 110 años, y lo enterraron en su heredad en Timna Sera, en el monte de Efraín, en el monte Gad, ¿no? Pero a continuación dice, y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni a la obra de Jehová. Dice que toda esa generación fue reunida. O sea que el pueblo de Dios conocía solo dos líderes, ¿vio? A Moisés y a Josué. Pero muere Josué y muere toda esa generación, todos los ancianos que eran todos viejos, y se levantó una nueva generación que no conocía a Jehová. Dice el capítulo 2, verso 10 de Jueces, y comenzaron a adorar a Baal, a Astarot, otros dioses, y lo provocaron a ira a Jehová. Dice, y dejaron al Dios de sus padres. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios ni a la obra de Dios. ¿No? Entonces, dice la palabra de Dios que los pueblos vecinos y los pueblos que habían quedado, que todavía ellos no habían conquistado, los empezaron a oprimir, ¿no? Porque ellos empezaron a casarse con sus hijas y le entregaron sus hijas y empezaron a dar sus dioses, se mezclaron con su costumbre, con su cultura, pero después los pueblos también lo empezaron a oprimir. Y dice la Biblia que les empezaron a robar y había saqueadores. Y los hijos de Israel comenzaron a gemir, a clamar delante de Dios. Entonces dice Dios que le levantó jueces. Y los jueces los libertaban. Pero dice que ni aún a los jueces le obedecían, ¿no? Entonces comienza la obra de los jueces, ¿no?
Y si tú estudias la palabra de Dios, en el libro de Jueces aparecen 12 jueces, querido hermano. 12 jueces, y en Samuel aparecen los 2 últimos jueces, ¿no? Dice que cuando se roban el arca de Dios, y bien que los filisteos se llevaron el arca, y viene la noticia, y Elí estaba sentado en la silla, que era el sumo sacerdote sentado, cuando escuchó que el arca de Dios había sido tomado, dice que cayó para atrás, se desnucó y como era hombre pesado, murió, y dice que había jugado a Israel 40 años, ¿no? Y después se levanta el último juez, que es Samuel, 14 jueces. Y conforme a las escrituras y a la teología, esos 14 jueces se dividen en jueces mayores y en jueces menores. ¿Por qué mayores? Porque tuvieron más volumen, algunos tienen 3 capítulos, 4, un capítulo, pero algunos tienen un solo versículo, ¿no? Entonces se los reconoce como jueces mayores a Otoniel, a Ao, a Débora, a Gedeón, a Sansón, a Samuel, a Jeté. Esos son jueces mayores por la cantidad de páginas que usaron. Pero hay jueces menores, por ejemplo, Sangar. Usted puede leer en el capítulo 3, verso 11, un solo versículo. Sangar, Tola, Jair, eran jueces que se levantaron, pero poquitos versículos nomás se les dedica. Por eso eran jueces mayores y jueces menores, ¿no? Y Pablo dice en el capítulo 13, verso 20, de Hechos del Apóstol, dice, y por 450 años le dio jueces, hasta Samuel. O sea, un periodo más o menos, dice Pablo, de 450 años gobernando los jueces, ¿no? Pero fue una historia tremenda, querido hermano, tremenda, porque en el libro de los jueces dice 4 veces la misma expresión. En el capítulo 17 de Jueces, verso 6, dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En el capítulo 18, verso 1 dice, en aquellos días no había rey en Israel. En el capítulo 19, verso 1 dice, en aquellos días no había rey en Israel. En el capítulo 21, verso 25 dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa era la historia del tiempo de los jueces. Y usted lo sabe, yo estaba pensando que está medio parecido ahora, ¿no? Que cada persona hace lo que bien le parece, ¿no? Y aún hay veces los creyentes, querido hermano, hacen lo que bien le parece, ¿no? Y eso lo llevó, querido hermano, todo ese periodo, cada iban descendiendo más, querido hermano. Fue tremendo, tremendo, tremendo. El enemigo aún le quitó cosas. Mire, si usted estudia Josué, escuche bien, Josué, capítulo 6, verso 1, dice que Dios le habló a Josué y le dijo, he entregado a Jericó y a su rey en tus manos. Se lo entregó, ¿no? Y ellos dieron vuelta 7 veces, estuvieron ahí, y los muros cayeron y se adueñaron de Jericó. Ganaron la batalla. Y ellos podían gritar, Jericó es nuestra, hemos conquistado. Pero ¿sabe lo que dice cuando empiezan a gobernar los jueces y cuando cada uno hacía lo que Dios le parecía? Comienzan las 7 opresiones cananeas. ¿Vio? Hubo 7 opresiones cananeas. Y entre una de ellas fue, en el capítulo 3, usted lo puede leer, verso 13, fue Eglón, rey de Moab. Dice que Eglón, rey de Moab, en el capítulo 3, verso 13 de Jueces, tomó consigo a los hijos de Amón y a Amalek, y vinieron y pelearon contra Israel y los hirieron. ¿Y sabe lo que pasó? Dice, y Eglón tomó la ciudad de las palmeras. O nosotros las conocemos como la ciudad de los dátiles. ¿Qué es Jericó? Ellos habían tomado Jericó de Israel. Para viene el enemigo y se lo quita. Por eso es muy importante el libro de los jueces, estudiarlo.
analizarlo, porque Dios te puede dar cosas, pero después viene el enemigo y te los quita, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo puede ser si Dios me dio esto, me dio aquello, y ahora el enemigo me los tomó, ¿no? Lo que pasa es que ellos fueron descendiendo, no obedecían a Dios. Dice que Dios les levantaba jueces, pero no obedecían a los jueces tampoco. Tremendo, querido hermano. Tremendo, tremendo, tremendo fue lo que pasó durante, tuvieron esos 14 jueces. Y dentro de esos 14 jueces hubo una jueza que se llamó Débora, que era una profetisa, una mujer casada con Lapidot, pero era una mujer de Dios, ¿no? Yo he estudiado las profecías y todo lo que ella profetizó se cumplió. Se sentaba bajo una palmera y ahí venía el pueblo de Dios a consultar y ella jugaba, ¿no? Jugaba significa hacía justicia, ¿no? Era una mujer de Dios, ¿no? Todo lo que ella profetizó, todo se cumplió. Gloria a Dios. Así que 13 jueces y una jueza, 14 en total, ¿no? Y el pueblo de Dios, querido hermano, fue oprimido por 7 opresiones, porque dejaron a Dios, lo dejaron a su espalda, siguieron a los Baales, siguieron a Astarot. Fue tremendo el descenso, cada vez peor. Y si uno también se descuida y deja el camino del Señor, le pasa lo mismo. ¿Sabe lo que dice Lucas en el capítulo 11, verso 23 en adelante? Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y viene y la halla barrida, adornada y desocupada. ¿Qué significa? Es un creyente o una creyente que no ora más, no lee más la Biblia, no va más a la iglesia, deja el camino del Señor. Entonces el enemigo va y busca 7 espíritus peores, porque mira y dice, voy a entrar, pero no voy a entrar solo, voy a buscar 7 espíritus peores, y entrado, dice, y moran, y el poste de estado de nacer, peor que el primero. Eso le pasó a Israel. Si usted estudia del capítulo 16 en adelante, cuando muere Sansón, descendieron tremendamente. Miren, y les quiero contar las cosas que hicieron. Israel descendió tan bajamente, tan inmoralmente, que hubo asesinato, hubo de todo, querido hermano, entre ellos mismos. Fue algo tan tremendo. Y cuando comienza el capítulo 1, querido hermano, el 1 Samuel, siguen descendiendo, tales así, que van a la guerra y matan a los 2 sacerdotes. Dice, vamos a traer el arca, como un fetiche, pero Dios no estaba igual, querido hermano, hubo una matanza, 30.000 judíos murieron, querido hermano, y los filisteos se llevaron el arca, más que Dios se defiende por sí mismo, la tuvieron que devolver. Hubo un caos, y decían, traspasada ha sido la gloria de Dios. Una derrota tremenda. Pero en el capítulo 7 se levanta un hombre, un juez. Se levanta el último juez de Israel. Un hombre diferente a todos los jueces que había habido. Hubo jueces muy buenos, le quiero decir. Pero este fue el excelente. Era un hombre que no recibía cohecho. Era un hombre que buscaba a Dios. Como decía la pastora. Tenía comunión con Dios. Era un hombre que buscaba a Dios. Fue un hombre que a mí me fascina, querido hermano. Samuel, Pablo, Daniel, Job, fueron hombres de Dios que yo los puedo mirar sus escrituras, mirar sus hechos y me deja fuerza, me da aliento. Son los modelos bíblicos tremendos, querido hermano. Samuel llegó a ser tremendo, un hombre de Dios, tremenda la unción que llegó a alcanzar, fue tremendo. Y había un caos tan tremendo donde los filisteos habían matado a los sacerdotes, habían llevado el arca, habían hecho un estrago, se habían tomado ciudades, y ahí se levanta el último juez de Israel.
en el capítulo 7. Le cuento todo eso para que ustedes sepan, para que ustedes entiendan. Y le dice 4 puntos, no me dice. Y dice que Samuel habló a toda la casa de Israel, porque la palabra de Dios para todo, ¿no? Esto pasó en el Antiguo Testamento, ¿no? Y le dijo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Punto número 1, volver a Dios, pero de todo corazón, con sinceridad, como decía la pastora, diciéndole quién somos, ¿no? Con toda sinceridad, querido hermano. El corazón, querido hermano, es el depósito nuestro, donde podemos almacenar cosas buenas o cosas malas también. La Biblia dice que el hombre bueno de su buen tesoro saca buenas cosas, pero el hombre malo de su mal tesoro saca malas cosas. La Biblia, Jesús dijo que de dentro del corazón salen los malos pensamientos y todas esas cosas, y eso contamina al hombre, ¿no? Yo jamás digo una mala palabra, ¿sabe por qué? Porque eso te contamina. Contamina tu alma, contamina todo, ¿no? Y siempre trato a las personas con respeto, querido hermano. Porque me gusta que me respete y yo respeto, querido hermano, ¿no? Y la Biblia declara, querido hermano, en el capítulo 4, verso 23 del Proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces Samuel dijo, si de todo corazón, que se vuelven de ver a Dios y quitan los dioses ajenos y hasta no veo, tenían que dejar esos dioses paganos, que eran las costumbres que tenían en el... Que ya Dios les había advertido, que cuando entraran y no hicieran alianza, que quebraran sus imágenes, que destruyeran todos los altares, que los quemaran, los destruyeran, pero ellos no los destruyeron, al contrario, fueron y se tiraron de rodillas y lo adoraron, querido hermano. Tremendo. Pero tenían que dejar todos esos ídolos, que hoy vendrían a ser costumbres también, paganas, costumbres mundanas, ¿vio? Y después le dijo, y preparad vuestro corazón, que prepararan el corazón para Dios. Porque a usted le parezca mentir, el corazón se prepara para Dios, ¿no? Usted ve, por ejemplo, esos jugadores de fútbol que hacen cosas increíbles, que se preparan, ¿vio? Están año y año preparándose, y usted los ve que hacen cosas increíbles, los atletas, ¿vio? Porque viven preparándose, y el corazón es lo mismo. Uno lo puede preparar espiritualmente. Por eso, en Esdras capítulo 7, verso 10 dice, y Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para guardarla y para enseñar sus estatutos y sus decretos a todo Israel. O sea que Esdras preparó su corazón estudiando la palabra de Dios. Y nosotros también podemos preparar el corazón todos los días estudiando la palabra de Dios, orando, como decía la pastora, presentándonos todos los días delante del Señor, cantándole, alabándole, gozándonos en la palabra de Dios. Y eso estamos todos los días preparándonos, asistiendo a las reuniones, no faltando. Y ahí estamos preparando todos los días nuestro corazón para Jehová. Así que ese fue el tercer punto. Y preparad vuestro corazón y solo a Él serví. Ese fue el cuarto punto, que sirvieran solo a Dios. Y Jesús habló del servir al Señor. Si alguno me quiere servir, sígame. Y donde yo estuviere, también estará mi servidor, dijo Jesús, ¿no? Tome su cruz y venga en poder de mí. Servir a Dios a veces no es fácil, pero tampoco difícil. Cuando nos disponemos a servir al Señor, con la ayuda del Señor, siempre el Señor nos va a estar ayudando. Siempre, siempre Dios nos va a estar ayudando, que sigamos adelante. Y Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar y siempre va a poner su mano. Y serví a Jehová, Él los librará de la mano de los filisteos. Era algo imposible, querido hermano, que estaban viviendo un caos tremendo. Un caos donde los filisteos habían ganado terreno, los dominaban, les habían quitado las ciudades, les cobraban tributo, estaban todos ahí. Pero Él les profetizó esa palabra.
si ustedes se vuelven a Dios de todo corazón, si ustedes dejan los dioses ajenos, si ustedes preparan su corazón y solo sirven a Dios, Él los va a librar, aleluya. Parecía imposible, pero Él le dijo. Y dice que los hijos de Israel dejaron a Astarot, dejaron a los dioses y solo sirvieron a Dios. ¡Aleluya! Obedecieron. Y es el primer paso, obedecieron. Y Samuel dijo, reunía a todo Israel en Mizpa. Y yo voy a orar por eso. Una reunión, dice que se reunió todo el pueblo, y ese día ayunaron, y ese día sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Esa agua es símbolo en la escritura de una libación, ¿no? Que era derramada delante de Dios, ¿no? Y ahí ellos reconocieron delante de Jehová y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Ellos se pararon delante de Dios y reconocieron que ellos habían faltado, que ellos habían pecado, que ellos estaban mal delante de Dios. Pero ese día en ayuno, en oración, estaba Samuel ahí y ellos estaban reconociendo delante de Dios. Y cuando la persona reconoce que está mal, pero que se vuelve a Dios, Dios lo va a escuchar. Bueno, ¿y sabe lo que dice la Biblia? Que los filisteos se enteraron que todo Israel estaba reunido en Mizpa y salieron los príncipes, tomaron todo su ejército y dijeron, vamos a matarlos nuevamente. Vamos a destruirlos. Y si tienen el arca, se la pateamos nuevamente. Vamos a hacerlos pedazos, ¿no? Pero esta vez fue distinto, querido hermano. ¡Aleluya! Esta vez fue muy distinto, querido hermano. Y dice que vinieron los filisteos, cuando los hijos de Israel vieron a los filisteos, le dijeron a Samuel, no cese de clamar por nosotros, Jehová, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó, dice la Biblia, un cordero de leche y lo sacrificó entero a Jehová. Claro, en el Antiguo Testamento, para llegar a Dios, había que hacer un sacrificio. La pastora decía que hoy en día ya no tenemos que hacer sacrificio. Gracias a la sangre de Jesús, podemos entrar al lugar santísimo. Es verdad, es todo verdad eso, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento había que hacer un sacrificio. Entonces Samuel, que como conocía la Torá, tomó un cordero de leche inocente, símbolo del sacrificio de Jesús, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y empezó a clamar. Y cuando empezó a clamar, Jehová oyó la voz de Samuel, aleluya. Y dice que los filisteos vinieron para pelear. Y dice, mas Jehová tronó con grande estruendo sobre los filisteos, lo atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¡Aleluya! ¡Qué cambio tremendo, querido hermano! Cuando él comenzó a clamar, cuando el pueblo se volvió sinceramente a Dios, sacaron los dioses paganos, ayunaron, se arrepintieron, dijeron hemos pecado contra Dios, Dios los oyó y comenzó a tronar desde los cielos, aleluya. Mire Ana cuando hizo, que era mamá de Samuel, cuando ella cantó a Dios, ella dijo que Jehová estaba enojado contra sus adversarios y que iba a destruir todos los adversarios y que iba a tronar contra los adversarios de Dios. Que Dios iba a tronar, querido hermano. Y la Biblia habla en varios lugares, tronó Jehová desde los cielos. Que Dios iba a tronar contra el enemigo, querido hermano. Un trueno, querido hermano, tremendo. Dios le dijo a David un día cuando iba a pelear, cuando oiga un estruendo sobre las copas, la balsamera, cuando tú veas que las balsameras se empiezan a mover, cuando tú escuches un estruendo, sal, porque Jehová ha salido delante de ti para herir el campamento de los filisteos. Y ese día hubo un gran estruendo en los cielos. Dios tronó contra el enemigo y fueron atemorizados, fueron vencidos y Israel los empezó a perseguir. Mire que cómo cambió todo. Antes los perseguía el enemigo, ahora ellos los persiguieron, los mataron, fueron liberados. ¿Y sabe lo que hicieron, querido hermano? Tomaron las ciudades que los filisteos les habían sacado. Dice la Biblia, y fueron restituidas a Israel
las ciudades que los filisteos se las habían tomado. ¿Sabe lo que significa restitución? Volver a tomar aquello que hemos perdido. Y en esta noche podemos hacer una pregunta. ¿Qué hemos perdido, Señor? Lo podemos lograr en Cristo Jesús. Si nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón, si preparamos nuestro corazón, si dejamos todo ídolo en un costado y servimos solo a Dios, reconocemos delante de Dios, el Señor nos va a hacer recuperar todo lo que hemos perdido. ¡Aleluya! Mucha gente ha perdido la gana de vivir, la paz. Hay gente que ha perdido la fuerza, hay otros que han perdido la salud, pero en Cristo Jesús se puede recuperar. Acá la Biblia dice que recuperaron. Se puede recuperar. ¿Usted sabía que se puede recuperar? Hay cosas que se pueden recuperar. Aún la salud del cuerpo también se puede recuperar. Se puede recuperar todo, querido hermano, pero siempre volviéndonos a Dios. ¿En dónde vas a recuperar las cosas? En Dios. Porque ¿quién fue el que tronó contra los filisteos? Dios dio su voz. Dios tronó. Dios lo sometió. Dios fue el que atemorizó al enemigo y fueron vencidos delante de Israel. ¡Aleluya! Y cuando Dios truena a tu favor, vas a someter al enemigo, le vas a pisar la cabeza, vas a arrebatar nuevamente lo que perdiste y Dios te va a dar la victoria completa porque Dios quiere bendecirte y restaurarte para la gloria de Dios. Vamos a orar hasta aquí la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, querido hermano. Hemos visto los 14 jueces de Israel. Algo tremendo, querido hermano. Sopla, Espíritu Santo. Vamos a orar a Dios. Y vamos a decirle, Señor, quiero recuperar todo lo que perdí. Soy sincero delante de ti, Señor. Si quizás antes oraba mucho, antes ayunaba, antes era una persona fervorosa, y aún todos los que me ven a través de los videos se han perdido cosas. Te puedo decir en el nombre de Jesús, con seguridad, si te volvés a Dios de todo corazón, lo vas a encontrar. Si perdiste la salvación, te invito en este momento a aceptar a Jesús. Di conmigo, Padre querido, en este momento acepto a Jesús. Me vuelvo a ti de todo corazón y la sangre de Jesús me lava y de aquí en adelante recuperaré todo lo que perdí. ¡Aleluya! Sopla, Espíritu Santo. Comienza a orar, hermano, comienza a orar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Dios quiere que recupere todo lo que perdiste. Sopla, Espíritu Santo. Yo intercedo por el pueblo en el nombre de Jesús. Yo bendigo a tu iglesia, Padre, y te pido en el nombre de Jesús que comencemos a recuperar todo lo que perdimos. Declaro tu palabra. Fueron restituidas. Son restituidas las cosas que perdiste. En el nombre de Jesús, ordeno restauración sobre tu vida. Ordeno bendición. Sé libre en el nombre de Jesús. La sangre tiene poder. Fuera, diablo. Fuera mente. Sale espíritu de derrota. Sale ahora. Salen los demonios. Salen los demonios. Salen los demonios vencidos ahora. En el nombre de Jesús. Te echo fuera. Fuera, diablo, en el nombre de Jesús. Fuego y Espíritu Santo. Fuego y Espíritu Santo. Fuego y Espíritu Santo. Fuego y Espíritu Santo. Se quema ahora todo lo que nos sirve. Se quema en tu vida. Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Rompe cadena. Rompe atadura. Ahora, todo lo que obstaculiza en tu vida, que no te deja avanzar, que no te deja recuperar, ahora, echo fuera todo demonio, fuera en nombre de Jesús, se rompe la cadena, ordeno ahora mismo, en el nombre de Jesús, todo bloqueo mental, sale en nombre de Jesús, toda fortaleza satánica es rota ahora por el poder del Espíritu Santo. Uso las armas poderosas, Dios. Fuera, diablo, fuera, diablo, fuera las mentes, fuera los cuerpos, en el nombre de Jesús. Resistí al diablo, huirá de vosotros. Lo resistimos,
lo quemamos con fuego de Dios, lo echamos fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Sopla Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Toma lo que perdiste. Toma lo que perdiste, te dice el Señor. Tómalo ahora. En el nombre de Jesús. Yo tomo la paz. Tomo el fuego del Espíritu Santo. Tomo mi bendición. Tomo la salud en Cristo Jesús. Y por las llagas de Jesús me declaro sano. Me declaro sana para la gloria del Señor. Sopla Espíritu Santo. Suelta, diablo. Todo espíritu de enfermedad. Fuera de los cuerpos. Fuera de los cuerpos. Fuera enfermedad. Fuera demonio. Toda fortaleza satánica en enfermedad, ordeno ahora mismo sea rota ahora por el poder del Espíritu Santo. Fuera diablo, fuera enfermedad de los cuerpos, fuera demonio enfermedad. Salen los demonios, salen ahora en el nombre de Jesús. Fuego, 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 fuego. Quemo con fuego toda enfermedad. En el nombre de Jesús, fuego de Dios. Y por las llagas de Jesús, te declaro sano. Por las llagas de Jesús, ordeno sanidad. En el nombre de Jesús. Sé sano, sé libre, sé próspero. En el nombre de Jesús. Sopla poderoso.